Bueno, estamos con Daniel Ferni, es el responsable de la Organización de los Trabajadores Radicales, y un poco para hablar, ¿no es cierto?, de este tema del cual, bueno, nosotros hemos estado hablando en algún momento, incluso haciendo una entrevista con quien es uno de los responsables de la Secretaría de Trabajo, como en este caso ahora es Hugo Termín, también hablando de este tema que preocupa de alguna manera, que es el del trabajo en negro, ¿no es cierto?, una realidad que a veces padecen muchísimos trabajadores. Y un poco preguntarte qué es lo que ustedes están haciendo y qué tipo de acciones. Sí, nosotros básicamente estamos recibiendo muchas inquietudes por parte del trabajador por el tema del trabajo en negro y por el maltrato de dueños o de comercios o empleadores o encargados del trabajo hacia los mismos trabajadores. Por ejemplo, hay trabajadores que están trabajando en negro y cuando van a reclamar algo que es de ellos, tienen miedo de que cuando lo vayan a hacer, automáticamente los echen del trabajo. O tienen están haciendo la suficiente presión como para que el trabajador agache la cabeza y no pida no atiendan su justo reclamo. Hay gente que nos ha comentado, por ejemplo, que está haciendo horas extra y no se las pagan, o cuando las van a reclamar, directamente se las niegan, no le pagan la mitad, porque están trabajando en negro. Creemos que es una situación bastante complicada la que se está viviendo. Entonces, desde la OTR pusimos en funcionamiento un número de teléfono como para recibir todo tipo de reclamos, tanto legal gremial como gremial, y que está a cargo de Pablo Lacase, en la parte legal, que es un abogado sindical de acá de Lobos. Y bueno, conjunto de la OTR empezaríamos a trabajar para informar al trabajador cuáles son sus derechos, ¿no? Y que piensen que hoy por hoy el trabajador que está trabajando en negro, que piense que dentro de 20 años, cuando se quiera jubilar, o 30 años, no va a tener aportes. Entonces ahí se va a poner a pensar por qué no reclamé en su momento o por qué no ejercí el derecho válido que tiene cualquier trabajador. Entonces, bueno, el número de teléfono, que es el 15-408-302. Ahí atendemos todos los reclamos para todo tipo de trabajadores. No importa la bandería política que tengan, no, esto es para todo el trabajador de acá de Lobos. En este caso lo pueden hacer telefónicamente, personalmente. Ustedes, quizás por esta cuestión que vos hablabas, ¿no es cierto?, por ahí del cierto temor, ¿no es cierto?, de no intentar levantar suspicacias, digamos, en quien lo emplea, ustedes estarían manejando de forma anónima, de parte de la persona que los... Sí, nosotros, por ejemplo, ya en estos días hemos tenido varios casos que nos han consultado la gente, pueden venir acá al Comité Radical, o bien dice, mira, te puedes acercar al trabajo, o acércate a mi casa, y charlamos, bueno, no hay problema en eso. Ustedes le guardan, como quien dice, en realidad eso lo queríamos manifestar, el anonimato. Claro, nosotros no vamos a ir al choque para que el trabajador pierda su puesto, no, al contrario. Nosotros lo que queremos es que el trabajador tenga sus derechos y tratar de que, bueno, se solucione el problema de la mejor manera posible. A nosotros no nos interesa el conflicto, porque está de por medio el trabajo de una persona. Lo que sí pretendemos es tratar de solucionar el conflicto y si no, abrirle los ojos al trabajador y decirle, mira, este es tu derecho. Vos tenés que exigir esto es tuyo, defendelo, y bueno, después se verá. Si, supongamos, no sé, hay que renovar un contrato, tiene que renovar un contrato de trabajo, y el trabajador está en duda por cómo viene trabajando y qué es lo que le presentan, dice, mira, tengo que firmar un contrato, lo podrían leer. Ustedes le podrían dar asesoría, por ejemplo, cuando hay alguien por firmar un contrato, ustedes le dicen, bueno, mira, esto te conviene firmarlo, no te conviene firmarlo. O me echaron de palabra y ¿qué hago? ¿No voy más a trabajar? No, tiene que haber un telegrama primero para poder irte. El trabajador tiene derechos sobre esas cosas. Pues hay chicas embarazadas que, por ejemplo, no saben hasta qué periodo de gestación tienen que trabajar y cuáles son los derechos posteriores después del parto.
horas de amamantamiento, entonces hay muchas cosas que el trabajador desconoce, entonces sobre eso vamos a trabajar. ¿Hay mucho trabajo en negro, te parece? No sé si mucho, bastante seguro. Se ve mucho en metalúrgicas, en los hornos de ladrillos, bueno, en todos, que la gran mayoría, te diría yo, en comercio, obviamente en el Estado, municipio, en muchos lugares. ¿En el municipio trabajo en negro? Y hay personas contratadas hace varios años. ¿Qué entendés vos por trabajo en negro en el municipio? ¿Que no le paguen aportes, ningún no tipo de aportes? No son personal de planta, son contratos. La ley te dice que en algunos casos que más de 2 contratos no puedes tener, hay gente que tiene 5 o 6 contratos. Entonces, creo que se está jugando mucho con la gente, en ese sentido. La gente depende de su trabajo para poder llevar su plato de comida a la casa. Entonces muchas veces aceptan las reglas del juego por miedo, por necesidad, por muchas cuestiones. No sabemos si hay casos acá en Lobos o si te constan, pero sabemos que en Buenos Aires hay a muchos trabajadores, los empleadores, les exigen que empiecen a pagar monotributo como condición para que puedan acceder a ese trabajo y de alguna manera a través de ese monotributo no dejar constancia de esa relación empleador-empleado. ¿Existen en Lobos estos casos? Nos preguntaron un par de semanas, nos preguntaron algo, que había alguien que quería implementar esto acá en Lobos. Yo creo que era fácil. Yo creo que es sacarse el lazo del encima y sacarse una responsabilidad encima. Más allá de que los salarios por ahí no son los mejores deseados, pero el trabajador no tiene por qué hacer esfuerzo. El trabajador, porque si no con ese criterio, cualquier trabajador estaría prestando un servicio a, no sé, a un comercio, supongamos que es el de la idea. Entonces tendría que pagar una RT, se tendría que pagar obra social, se tendría que pagar jubilación, y creo que no pasa por ahí. Creo que es como quitarse responsabilidad encima. ¿Cómo considerás que está trabajando entonces la Secretaría de Trabajo de acá de Lobos en ese sentido? En profundidad no sé bien cómo está trabajando. Sé que está trabajando. Sé que está empezando a tener más trabajo del que venía teniendo. Pero a ciencia cierta no sé en profundidad cómo está trabajando. En el caso vos mencionabas de horas extras, o sea, hay constancia que son empresas importantes, en este caso las que no estarían pagando. Sí, empresas y comercios por ahí. Porque el comercio, por ejemplo, tiene un estatuto por ahí un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Por hacer comercio tiene horas que no se computan como horas extras. Pero bueno, el empleado no lo sabe eso. Entonces, sobre eso y varias cosas más, nosotros, bueno, que le vamos a dar asesoría. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber